El arco estral, los fabricantes lo han hecho hacia cruzal o hacia cervical. Ahorita vamos a explicar las ventajas de uno y de otro. El arco externo se sujeta a una banda para la cabeza, el cuello o una combinación de las dos. Este es el arco externo. El arco interno está metido allá en la boca y esa es una tracción hacia el cuello y tracción cervical. Es el único aparato con que el ortodoncista puede encontrar las tres dimensiones, vertical, sagital y transversal, tanto en el aspecto esquelético como en el dental. Hablando del dental, hablando del ortodóntico, si el arco está exclusivamente metido en el molar y este molar no está anclado, no está sujeto a los premolares, ¿qué le puede hacer el arco al molar? Lo puede distalar. Si le aplico fuerzas, lo distala, lo echa para atrás. Lo puede intruir. Si le pongo tracción alta, al molar lo puede intruir. Si le aplico tracción al cuello, lo puede extruir. Si abro más el arco interno, lo puede expandir. Si lo cierro, lo puede constriñir. O sea, lo puede mover en todas direcciones, excepto hacia adelante. Al molar. Entonces, si yo tengo un paciente cooperador y tiene clase 2 molar, si con arco solar puedo corregir la clase 2 molar, es decir, le puedo instalar los molares con arco solar. Si tiene mordida abierta por culpa de la sobreerupción de los molares, yo puedo ponerle tracción alta, le puedo intruir en los molares y la mordida se va a empezar a cerrar. Por cada milímetro de intrusión molar, adelante se va a cerrar la mordida de 2.3 a 3 milímetros, por 1 milímetro de intrusión molar. A ver, la forma más correcta de cerrar una mordida abierta esquelética es intruyendo los molares. Y antes de que aparecieran los microtornillos, el aparato ideal era el arco estral. Necesito intruir los molares para que la mordida abierta anterior se cierre. Pero entonces, repito, yo tengo control vertical, sagital y transverso del molar. Ahora, si el molar, si ya llegué a arco final, está bien cinchado, o aún mejor, hice un omega, les vamos a enseñar, no sé si ya empezamos a hacer omegas, o si no hemos hecho. En los arcos de acero, acuérdense, los arcos rectangulares que usamos son el 16x22 y el 17x25. En estos arcos puedo marcar el arco antes de la entrada del tubo, el arco normal, no el arco estral, el arco de alambre que está ahí, cualquiera de estos dos. Lo marco 1 milímetro por delante, lo saco y fuera de la boca le hago un omega. Ese omega sirve para hacer el tie back, que es el amarrar atrás. Corto un pedacito de alambre 0.14, lo rodea al tubo y lo entorcho. Entonces voy a amarrar el omega al tubo. No sabe el paciente lo que le espera cuando haga yo del otro lado. Siente que le apreté todos los dientes. Esa es la función de este omega. Que si hubiera cualquier ligero punto de contacto abierto, va a cerrar los puntos de contacto y va a consolidar todo el maxilar. Ya hay una unidad desde primer molar hasta primer molar del otro lado. Ahora, si le aplico a mi paciente un arco extraoral, ahora no va a mover al molar, va a mover a toda la dentición, a todo el maxilar superior, y entonces es cuando tiene acción ortopédica. Y ahora yo puedo detener una protrusión maxilar con mi arco extraoral. O sea, repito, y por eso dice esta diapositiva eso, el arco extraoral tiene acción ortopédica y ortodóntica.
puedo aplicarle acción fuerza ortopédica para detener una protrusión maxilar o reducir una biprotrusión dentro alveolar. También con arco estroral puedo reducirle una biprotrusión dentalveolar a mi paciente. El uso del arco estroral es un factor primordial para mantener los casos bajo control y lograr un tratamiento sin extracciones en muchos casos. Joven es el tipo actual de arco estroral. Los arcos estorales estuvieron muy de moda por ahí en los años 40, luego vino un descenso del uso y otra vez, precisamente en los años 60, Cohen lo volvió a introducir y hablar de los beneficios y bondades que tiene el arco estoral. También puede aplicar fuerzas ortodónticas a dientes específicos o a todo un arco. Puede servir como un aparato ortopédico para modificar los vectores de crecimiento maxilar y mandibular. Lo mismo, si tengo igual una supraoclusión maxilar, una encía gingival en un paciente joven, le puedo aplicar un arco estroral de tracción alta y puedo detener el crecimiento vertical del maxilar, lo cual está permitiendo que las demás estructuras faciales crezcan y puedo tratar sonrisas gingivales con arco estroral. La tercera ley de la mecánica de Newton establece que para cada acción existe una reacción igual pero en sentido opuesto. Cuando se aplican fuerzas dentro de la boca, se producen fuerzas iguales que en algún otro punto dentro del arco dental. Obviamente, hay ocasiones en las cuales no es deseable la reacción igual y opuesta. La enorme ventaja de los arcos estrorales es que en esencia elimina la reacción opuesta. No es que la elimine. Si yo estoy usando un arco estroral para empujar este molar o este maxilar, ¿dónde está la fuerza contraria? Pues en el cuello, si tengo tracción baja, o ahí arriba en la cabeza. No es lo mismo que si tengo un elástico. Si tengo un elástico, el elástico quiere mover estos dientes para atrás, pero también quiere mover estos dientes para adelante, que ya mencioné que ya no se usan estos elásticos hasta el molar. Tienen muchos efectos indeseables y entre otros también tienen efectos verticales. Un elástico así me puede abrir la mordida. Entonces no son deseables estos elásticos, hasta allá atrás. El arco estroral no solo tiene capacidad para producir fuerzas sagitales, que es el papel tradicional de la tracción cervical o recta, se utiliza también la tracción occipital o alta, primordialmente por la fuerza vertical intrusiva que se puede aplicar a los molares maxilares con objeto de cerrar la mordida y disminuir la dimensión vertical. La dimensión transversa se controla mediante la posición del arco interno. Ajustando este podemos expandir o constreñir. Bueno, aquí está la guía. Se puede usar cualquiera de los tres tipos de retracción maxilar. Bueno, cualquiera la que le conviene al paciente, no cualquiera en ese sentido. Tracción cervical o baja ofrece un vector de fuerza más horizontal de -10 grados en dirección antero-posterior. La tracción combinada, esta es la baja, como pueden ustedes darse cuenta, el molar o el maxilar tendría una dirección hacia abajo y hacia atrás de 10 grados. La tracción combinada al mismo tiempo occipital y cervical tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, y la tracción alta tiene un vector vertical de 60-70 grados. La elección del aparato depende del tipo de movimiento deseado en los molares. Si lo quiero intruir, pues necesito tracción alta. Si lo quiero extruir, necesito tracción baja. Si lo quiero instalar, pues escojo cuál de las dos me conviene. ¿Cómo puedo anular el efecto de intrusión o de extrusión? ¿Qué tanto distalado? ¿Qué tanto Pues distalado? depende del uso del paciente, pero el primer mes todos los aparatos ortopédicos no se ve resultado. Hasta el partir del siguiente. primer mes, sí, depende de la tipología, depende de muchos factores, pero en promedio
distal a 1 milímetro por mes. Para la ortopedia de la protrusión maxilar, la tracción siempre será alta. Si yo quiero quitarle lo trompudo, lo protrusivo a mi paciente, la tracción siempre es alta. ¿Por qué? Porque el maxilar crece hacia abajo y hacia adelante, y yo tengo que dirigirlo hacia atrás y hacia arriba. Entonces siempre es tracción alta, occipital, se llama en los depósitos dental high pull. Esa es la tracción alta, high pull. La elección correcta de la tracción estoral es vital para el éxito del tratamiento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo sería como allá vamos. No se me da la vida. Entonces, el arco estoral tiene un arco interno o bucal que es de 0.045, es muy grueso. El arco facial, el que está por fuera, es todavía más grueso, de 0.70. Tiene un gancho para que se pueda meter ahí el elástico, la tracción, el resorte del inquinón. El molar tiene un omega, al arco estoral se le hace un omega para que choque contra el tubo molar. En la boca necesitamos que en los molares maxilares haya bandas con tubos bucales dobles, y necesito o el arco estoral cervical, las rodillas cervical, o el occipital, el high pull. Depende del movimiento que quiera yo hacer. El arco interno se realiza en él un omega grande que se inicia entre los premolares. Es muy fácil, a ver, explico. Este es el molar, aquí está la banda, aquí está el redondo para el estroval y aquí está el cuadrado para los arcos. Cuando voy a ajustar un arco estroval en la boca del paciente, metemos el arco estroval, lo marcamos entre los premolares y lo sacamos. Ahora con la pinza de Young y el barril más gordo, voy a hacer un doblez hacia abajo del arco interno, del arco estroval. Ese doblez está hacia abajo y hacia afuera para que no choque con las piezas inferiores. Y está listo. Ya hice el de un lado, lo meto en la boca, recorto el exceso, que salga un milímetro o que no salga nada. Y ahora hago el del otro lado, de la misma forma. Esta marca es entre los premolares. ¿Qué quiere decir esto? Que este omega o este doblez es un poco más ancho que el segundo premolar. ¿Sí? Como 1,5 veces el ancho del premolar. Este doblez va a servir para poder ajustar al frente el arco interno en relación con el arco. Ok, y entonces eso es todo lo que tengo que hacer. El arco debe permanecer pegadito a los labios. No debe de empujar ni al labio superior ni al labio inferior, debe estar inerte entre los dos labios e inmediatamente adelante de los labios. Puedo dejar un par de milímetros, 2 o 3 milímetros, pero no más. Si a la hora de ajustarlo en la boca está muy lejos, pues cierro el omega. Para eso sirve este omegota, para cerrarlo de los dos lados y acercar el arco estroval. Si al revés quiero alejarlo, pues abro el omega. Por eso hice este omega de estas dimensiones, para que yo pueda jugar con esta relación y dejarlo en su sitio ideal. Muy bien. El arco externo, el arco que está por fuera, se consigue en 3 dimensiones: largo, mediano y corto. Ya casi no hacen todas las casas comerciales
arcos largos, medianos y cortos. El largo está por fuera de la boca, más atrás que el molar. El mediano coincide con el molar y el corto está por delante del molar. Ya casi nadie hace eso, todos los hacen largos, para que si yo necesito un mediano, un corto, lo corto y lo modifico. O sea, el largo sí lo puedo volver mediano o corto, porque el corto no lo puedo hacer más largo. Entonces ya no hay casi arcos cortos, medianos y largos. Agarré mis vacaciones en diciembre. Apenas la semana pasada antes de volver otra vez. Que me mantenga. Cervical, tracción alta o high pull y tracción combinada. Y ahí está lo que mencionaba, el arco externo lo abarcaban corto antes del primer molar superior, el primer molar está hasta el final, el medio coincidía con el molar superior, en el arco interno, y el largo está más atrás del arco, sí. Entonces ya casi nadie vende cortos, medianos y largos, todos son largos. Si yo lo necesito medio, pues lo corto y lo doblo y punto, ¿no? Los arcos, aguas con la calidad. Los arcos que tenemos nosotros de Borgata y de Arquinfesh son bastante malitos, se deforman mucho. El paciente tiene que dormir con el arco estoral. Y entonces a veces se acuesta de lado y presiona el arco, y si el arco no tiene calidad, lo deforma. El mejor arco en el mercado es el Dentsply. The display. Que lo hace junto con GAC. Este arco es el mejor arco estoral que hay en el mercado en México. No es que sea yo malinchista, pero se necesita una aleación capaz de no deformarse. La diferencia a lo mejor son 100 pesos, pero obviamente me conviene tener un arco de esta. Traía mediodía. Empiezan en la práctica. Si tengo un arco externo, corto, mediano o largo, y este arco lo puedo subir, el externo lo puedo subir, dejar horizontal o bajar, me dan 9 posibilidades. O sea, arco corto hacia arriba, arco corto paralelo al arco interno, arco corto hacia abajo, van 3 probabilidades. Arco mediano hacia arriba, paralelo hacia abajo, ya van 6. Arco largo, a eso se refiere, ¿no? Que yo puedo tener 9 posibilidades dependiendo del tamaño del arco y de la inclinación que le di al arco. El arco externo termina en un punto anterior con respecto a las orejas. Así pues, cuando el paciente utiliza el arco estoral, tiene que fijarse que no le lastime la oreja, que pase antes de la oreja. En la mayoría de los casos, el arco externo se coloca en el plano horizontal paralelo al arco interno y al mismo nivel. Es preciso ajustar el arco externo para moldar al rostro del paciente. La distancia correcta es de 5 a 10 milímetros, prácticamente el ancho de un dedo entre el carrillo y el arco externo debe estar separado para que no le lastime. Entonces, si está muy pegado, pues lo abro o lo cierro para ajustarlo a la cara del paciente, que quede de 8 a 10 milímetros separado del carrillo.
Si el arco se hace presión sobre las mejillas, causará incomodidad, igual si sale demasiado hacia los lados. Hay una sola excepción. Cuando quiero modificar la clase 2, si mi paciente tiene clase 1 de un lado y tiene clase 2 del otro lado, en esos casos sí me conviene abrir más el arco. Si hay clase 1 molar de este lado, este arco no lo modifico, estás a 5 o 10 milímetros del carrillo del paciente. Pero si aquí hay clase 2, este arco lo voy a separar más para que haya más fuerza y entonces toda la presión del arco va a empujar este molar hacia atrás para corregir una clase 2 unilateral. Abro el arco externo del lado donde hay clase 2 para que se corrija la clase 2. Si de los dos lados tengo clase 2, no tengo que hacer eso, solamente tengo que aplicar fuerza. Pero en caso de clase 2 unilateral, recuerden abrir el arco de ese lado para que se corrija la clase 2. ¿De acuerdo? También alargo el omega interno. Tracción alta. Ya no usamos elásticos, vean que el gel elástico. Ahora los arcos electorales traen un resorte de nitinol que va a entrar aquí. Es más fácil que los elásticos y más económico. Los tubos que hay en el molar son tubos dobles para los molares maxilares, se colocan ya sea del lado gingival u oclusal. La ventaja de que el tubo redondo esté hacia oclusal es que es más fácil para el paciente colocarlo porque lo siente en oclusal que en gingival y tiene menos probabilidades de lastimarse. Si el arco va a estar muy pegado a la encía porque el tubo está hacia arriba, se puede lastimar. En cambio, cuando está hacia oclusal no hay ese problema. Es más fácil. Si el arco está hacia arriba, si el tubo redondo está hacia arriba, acumula mucho alimento ahí en la banda del molar. Los que ya han hecho ortodoncia, están haciendo ortodoncia de por sí, todos nos damos cuenta que una de las cosas que le falla al paciente es la higiene en la molar. Pues peor si el tubo está hacia arriba, atrapa todavía más alimento, entonces es muy sucio. Y por último, los omegas pueden chocar contra el arco, o sea que siempre conviene que sea hacia oclusal, el redondo. El redondo está hacia oclusal, no está aquí arriba, hacia gingival. Ahí son los que vienen son los tubos triples, ¿no? No, este tubo es doble, este es el redondo. O sea, hay tubos dobles con el redondo hacia oclusal y hay tubos dobles con el redondo hacia gingival. Okay. Por supuesto, también hay tubos triples. Y también el triple puede traer el redondo hacia oclusal o el redondo hacia gingival. ¿Hay alguna marca en específica de las bandas con tubo, Doc? Bueno, la mejor banda son las Orco. Las Orco. ¿Y esas Orco nada más vienen con el tubo bajo? Con el redondo hacia oclusal. Ok. Otra banda muy buena pero muy cara son las alemanas. Dentau, pero vale casi el doble que una banda normal. Si una banda normal vale 110 pesos, la Dentau vale como 150, 160 pesos la banda. Indicaciones y objetivos. Sirve como agente de anclaje en caso de extracciones. Evita la pérdida de espacio, inmoviliza y endereza el molar. A ver, si yo quiero un buen anclaje, si mi paciente de por sí es medio torposo y no quiere un botón de más, esta es la solución, que use un arco estoral de noche. Y entonces el arco estoral evita que el molar se venga hacia adelante. ¿Sí? También es muy bueno para recuperar. Por eso siempre ponemos tubos con dobles nosotros, porque si por alguna razón el molar se mesializó, ¿cómo lo regreso? Le ajusto un arco estoral de noche y el molar se va para atrás otra vez. O sea, sirve para recuperar clase 1 cuando la clase 1 se perdió. Es un salvavidas que ahí está esperando por si lo necesito. Esa es la razón por la cual siempre ponemos
tubos dobles. A ver, vale lo mismo el tubo sencillo que el doble, vale lo mismo la banda con tubo sencillo que con tubo doble. Pues mejor con tubo doble porque lo puedo llegar a necesitar. Conviene, ¿eh? Bueno, también me sirve para establecer superclase 1, corrección de maloclusiones clase 2 por distalización del molar, corrección de clase 2 esquelética, fuerza ortopédica intermitente para redireccionar el crecimiento del complejo máximo-mandibular. Me sirve como aparato ortopédico para corregir protrusiones maxilares o protrusiones dentoalveolares. Y por supuesto clase 2. Corrección de sobremordida. Si yo le pongo el arco postural hacia abajo, el molar se va a extruir ligeramente, se va a distalar y entonces la mordida se va a abrir. Al revés, corrección de mordida abierta. Si pongo tracción alta, le voy a incluir al molar y adelante se va a cerrar la mordida. Como agente de anclaje, en una clase 1 después de la extracción de premolares, se usa por un periodo de 8 a 10 horas diarias con una fuerza de 210 gramos. Ahí está la pregunta que hacía el doctor: ¿qué fuerza y cuánto tiempo la voy a usar? Como agente de anclaje, 7 onzas. 7 por 3, 21. 210 gramos. Cada onza tiene 30 gramos. 210 gramos de fuerza de cada lado. Y lo usa de 8 a 10 horas. Duerme con él. Es agente de anclaje. Si distalé el molar y quiero conservar esa posición sin ponerle nada dentro de la boca, el paciente ahora, obviamente para distalar el molar, ahorita vamos a ver, necesitamos más fuerza, el doble de esto. Ya que se distaló, si quiero mantenerlo en su lugar, ahora le quito fuerza. Esta fuerza es la que sirve para que el molar no se mueva, que tenga yo anclaje. Corrección de clase 2 dental. Cuando hay mesialización del molar superior y se requiere recuperar el espacio a través de la distalización con una fuerza de 400 gramos por lado por un periodo de 8 a 10 horas. Ahí están los parámetros, doctores. Si lo voy a usar para distalar, vean, ¿funciona o no funciona? Sí. Ahí está el arco escroral. Vean toda la distalización que hay ahí con el arco escroral. 400 gramos de fuerza, 8 a 10 horas de uso. Una vez que distalé un molar y que ya tengo superclase 1, tengo dos opciones: o pongo un botón de NANS o sigue el paciente usando el arco escroral en lo que distalo los premolares. Ya tengo esta distalización, le pongo brackets, alineo, empiezo a distalar en un arco redondo de acero, empiezo a distalar los molares. Eso me va a permitir poder distalar el canino y poder hacer todas las correcciones que necesito. Y el mismo arco escroral me puede servir de anclaje. O repito, o le quito eso y le pongo otro tipo de anclaje, un botón de nasia o... Ahí fue en occipital, ¿verdad? Para jalarlos a clase, para hacer clase 1 fue en occipital. Sí, sí, igual. Ahorita vamos a ver eso. Corrección de clase 2 esqueletal, redirección al crecimiento del maxilar realizando una fuerza ortopédica sobre este. La fuerza ortopédica va a ser de 500 a 1000 gramos por lado. Ahorita hablamos, va a depender de la edad del paciente, ¿eh? Contracción parietal, parietal o occipital es lo mismo, es tracción alta, es high pull, para neutralizar el movimiento del maxilar en sentido vertical y anterior y evitar rotaciones mandibulares indeseables. Cuando voy a hacer ortopedia, lo necesito usar más tiempo. Nunca, jamás más de 16 horas. En ningún caso, ninguna ortopedia, a ver, esta es una ley en ortodoncia. Ninguna ortopedia puede usarse más de 16 horas diarias, de ningún tipo.
se produce tejido de hialinización que impide el movimiento esquelético que estoy tratando de hacer si es que me paso de esas horas. ¿Por qué? ¿Por qué unos tienen que usar 10 o 12 y otros 16 horas? Pues depende de la gravedad del problema esquelético que estamos solucionando. Esa es la verdad, ¿no? Si el problema esquelético no es tan fuerte, puede ser suficiente 12 horas diarias. Pero si tengo una protrusión maxilar muy marcada, con un overjet de 14 o 16 milímetros, obviamente el paciente necesita usar más tiempo su ortopedia, pero nunca más de 16 horas. Para la sobremordida vertical, podría estar indicado la extrusión de molares en pacientes maxilares en crecimiento. A ver, habíamos dicho esto, nunca puedo sobreerupcionar las piezas posteriores si el paciente ya terminó de crecer. ¿Sí? Solamente el paciente sin crecimiento. Corrección de mordidas abiertas, es así, a cualquier edad le puedo intruir un molar para cerrarle la mordida. Así tenga 30 o 40 años. Ahí no hay problema. La intrusión es un movimiento muy seguro en ortodoncia. Obviamente, si tengo este tipo de relación de clase 2, pues me conviene un aparato de digitalización, sea postural, sea péndulo, que yo decida poner. El poder mover hacia los molares hacia atrás nos permite corregir las suproclusiones del canino o el afinamiento anterior o el overjet, como en este caso, ¿no? Vean dónde está el canino. La corrección de clase 2 molar me permite reducir este overjet y solucionar el problema. Yo no puedo solucionar este overjet con elásticos si tengo esta relación molar de clase 2. Ya hemos mencionado que casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, lo primero que necesito hacer es posicionar bien el molar. Antes de brackets en muchos casos, ¿no? Si el molar está cruzado, necesito descruzarlo con un cuadreles, con un Jairas, con lo que diga. Si el molar está mesializado, lo necesito instalar para que caiga clase 1. Si el molar está sobreerupcionado porque el paciente perdió el antagonista, voy a tener que intruirlo, porque si le pego la banda y los premolares están acá y el molar está aquí abajo, me va a descomponer el plano cruzado. Ojo, aguas con esos molares superiores sobreerupcionados. Necesito intruirlos para poderle poner la banda y que coincida el tubo con la altura del segundo premolar. Acuérdense que el segundo premolar casi siempre va a 4 milímetros el bracket y la entrada del tubo va a 4. Es decir, son paralelos el bracket del segundo premolar y el tubo. Pero si el molar está sobreerupcionado, el bracket del premolar está más arriba y el tubo más abajo. Y el alambre flexible no va a intruir al molar, al revés, va a destruir al premolar. Para intruir. Y ahora voy a tener broncas. Para intruir, ¿qué necesito? Arco coral de tracción alta. También depende del grado de intrusión, Doc. ¿Cómo? Que tengamos que intruir. Pues sí, depende de lo grave que esté el molar extruido. Si está más grave, me conviene usar un microtornillo. La forma más fácil y sin necesidad de cooperación del paciente es poner un microtornillo por vestibular y otro por palatino. Y lo estoy intuyendo con cadenas de poder. ¿Y el acetato con elásticos? El acetato. El acetato con elásticos de botón, sí funciona. Otra forma de intruir que le hemos llamado ecológica es hacerle un acetato al paciente. El molar que está sobreerupcionado, le quito el acetato que tiene en oclusal. Al acetato le pego un botón igual por palatino, un botón igual por vestibular, y le digo al paciente que ponga una liga chiquita del botón igual al botón vestibular. Se pone el acetato y obviamente la liga va a presionar por cruzar al molar. Todos los dientes están sirviendo de anclaje
y la liguita va a producir la inclusión del molar. El acetato es rígido, calibre 60 o 70, y la liguita es la ardilla, 1/8 de pulgada. 3.5 onzas de fuerza. Ardilla o chipmunk, 1/8 de pulgada, 3.5 onzas de fuerza. Una liga de día, una liga de noche. Entonces, esta inclusión es sin brackets. Eso lo puedo hacer a cualquier adulto que quiere, por ejemplo, un puente y que ya tiene muchos años y el molar casi toca, no hay espacio para la reconstrucción. Necesito incluir el molar. Una forma ecológica sería con un acetato. Es muy tardado el movimiento de intrusión. Digo, la intrusión debe ser lento para no, y con una fuerza moderada para no estrangular el paquete vascular nervioso. Entonces, una intrusión de molar puede tardar 8 meses. Sí, no puede ser tan rápida. ¿Se le cobra su mensualidad? Sí. Pues viene mes con mes a que le des ligas. Si va a ser una autonomía, ponle brackets abajo. El acetato va en toda la casa. Conviene más en ortodoncia poner microtornillos, es más rápido con los microtornillos y no requieres la preparación del paciente. Cuando hablemos de microtornillos, lo vamos a explicar dónde se colocan, de qué diámetro, de qué longitud y cómo calculamos la fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, ajustes del arco interno. Ajuste bucolingual. Lo primero es controlar la fuerza expansiva bucolingual o transversa. Repito, si yo quiero expandir las molares, es muy fácil. El arco interno lo abro. Cuando el paciente meta el alambre de un lado, el alambre del otro va a quedar separado, 3-4 milímetros, que lo obligue a entrar y progresivamente va a sobreexpandir a los molares. Si quiero lo contrario, pues lo cierro y entonces va a ejercer una fuerza hacia adentro. Si el molar está bien en sentido transverso, no necesito hacer ese ajuste. ¿De acuerdo? ¿De cuántos milímetros dices? Por los que necesites. ¿Puede descruzar? Máximo 3 de cada lado. Mande. Máximo 3, si no es mucha molestia, es muy rígido. Puede descruzar al molar, sí. Si tiene modalidad cruzada. Del puro molar, sí. Y muchas veces también, obviamente, se expande la cortical vestibular y también te puedes traer el premolar en las escuelas. Entonces, de 3 a 5 milímetros, dice ahí. Rotación molar. Si el molar está rotado mesialmente, yo le puedo dar un toe-in. Ya vimos actos utilitarios, ¿no? ¿Hemos visto actos utilitarios? Si el molar tiene este tipo de rotación mesio-vestibular, yo puedo corregir esa rotación dándole al arco ostral en la entrada del tubo un ligero toe-in. Un toe-in es un doblez hacia adentro. Este toe-in va a hacer eso en el molar. El toe-in es un doblez hacia adentro de cualquier alambre. Se le dice de la extensión distal. Hay que entender qué es la extensión distal. Es el pedacito de alambre que va a entrar en el tubo. Esa extensión distal, si se dobla hacia adentro, hacia la línea media, estoy dando un toe-in. ¿Y para qué sirve el toe-in? Para corregir rotaciones mesiodistales del molar. Entonces, le puedo dar un toe-in si el molar está rotado. Si no está rotado, no le hago nada. Ajuste superior e inferior. Si el arco está presionando los labios, es el molar, si el arco está presionando los labios, el labio superior y el labio inferior, acuérdense que aquí está la ornigota y aquí está la prolongación distal. Si yo subo tantito este
alambre fuera de la boca, obviamente al meterlo va a tener la acción contraria. Si esto está así, cuando lo meta va a presionar el labio superior. Entonces, si lo está presionando, precisamente yo lo que necesito es hacer lo contrario, doblarlo ligeramente hacia abajo para que cuando lo meta haga el movimiento contrario. Es decir, subiendo o bajando la extensión distal, el pedacito de alambre que va a entrar en el tubo, yo modifico la posición vertical del labio adelante de tal manera que quede inerte, que no empuje ningún labio, ¿eh? Simplemente subiendo o bajando el pedazo de tubo o prolongación distal. Ese es el ajuste que necesito hacer si está presionando los labios. Y por último, anteroposteriormente, alargar o acortar el omega. A ver, estoy instalando este molar. Este omega, lo estoy instalando, y como lo estoy instalando, ¿qué le va a pasar en la parte de adelante? Va a empezar a topar. Cada vez más se va a acercar a los labios y los va a empujar. Para que no empuje a los labios, hago el omega, lo vuelvo a separar 2 o 3 milímetros de labio y se acabó el problema. O sea, el omega sirve para hacer ajustes en sentido antero-posterior, de tal manera que no presione a los labios. Esos son los únicos ajustes muy sencillos que puede necesitar el arco escolar. Esta es la forma ideal, inerte entre los labios, sin ejercer presión y por delante de ellos. Se decía en la Edad Media que si el chamaco no era cooperador se puede amarrar el arco escolar. Es peligroso andar con un arco escolar en la calle. Un golpe o algo. No te atoras en cualquier cosa o te jalan jugando un niño. Seguramente no. Si era pandemia, sí. Si no, no. Esta casa que puede ser que sí. Ajustes del arco externo, distalización. Si se abre más el arco externo del arco escolar, se te da una fuerza para distalizar el molar de ese lado, lo que mencionábamos hace rato. Intusión molar. Doblar el arco externo 20 grados hacia abajo y ponerle tracción alta. A ver, eso es bien importante biomecánicamente. Si yo quiero intuir el molar el superior, el arco externo lo bajo 20 o 30 grados y aplico tracción alta. Eso me va a imprimir más fuerza de intrusión. Al revés, si lo que yo quiero es extruir el molar, el arco externo lo subo 20 o 30 grados y le pongo tracción hacia abajo. O sea, el arco externo se va a subir o a bajar dependiendo de mis necesidades. Si yo quiero que se extruya este molar, me conviene que el arco esté hacia arriba. Si lo que yo quiero intruir, me conviene que el arco externo esté hacia abajo. Unilateral, ya dijimos, abro más el arco para corregir la clase 2 de ese lado. Una vez logrados los movimientos requeridos, se deben ajustar los arcos externos e internos, debiendo ser paralelos al plano cruzar, y la simetría con respecto a la plantilla es muy importante. Bueno, a ver, busquen este cuadrito y pónganle ahí arriba tracción alta. Tracción alta, high pull, tracción occipital. Yo tengo 20. Este pintor me dijiste, tenías 30. Por eso todos estos puntos están hacia arriba, porque la tracción es hacia arriba. A ver, este cuadro representa los movimientos ortodónticos, los movimientos que le puedo hacer al molar si le conviene. Como la tracción es hacia arriba, ¿hacia dónde se quiere mover el molar? Pues hacia arriba, ¿no? Por eso está esta flecha que me está indicando diferentes grados de movimiento hacia arriba del molar. Como los arcos echan para atrás a los molares, también me está indicando el grado de distalización que tiene el molar. Y si la fuerza no pasa por el centro de rotación del molar, que es la furca, va a producir algún movimiento de rotación.
Bueno, arco corto, arco mediano, arco largo. Arco corto antes del molar, arco mediano a la altura del molar, arco largo por detrás del molar. Corto, mediano, largo. Corto, mediano, largo. Eso quiere decir CML. Arco externo corto, mediano o largo. Apúntenlo ahí en su copia para que no se les olvide. Arco externo. Corto, mediano o largo. Y estas iniciales de este lado, arco externo horizontal, es decir, paralelo al arco interno, arco externo bajo, por debajo del arco, y arco externo alto. Alto, horizontal, bajo. Eso quiere decir que el arco externo está hacia arriba, el arco externo está paralelo al interno, está horizontal, el arco externo está abajo, está por abajo del arco interno. Y entonces, como decíamos, hay 9 probabilidades. Yo me tengo que fijar en este cuadro y fijarme qué es lo que quiero hacer con mi molar. A ver, yo quiero instalar el molar. Me fijo cuál de estos cuadros tiene la flecha más larga. Los arcos cortos son los que más distalan, observen bien. El arco corto, el arco que está por delante del molar, es el que más distala. Los que menos distalan son los arcos largos. Entonces, si yo quiero distalar un molar, me conviene un arco corto. Si no conseguir un arco corto, el largo lo recorto y lo doblo, lo vuelvo corto. Ahora me fijo. A ver, también quiero intuirlo, pero ligeramente. Me conviene corto y bajo. Va a producir una ligera intrusión. Quiero intuirlo más, debo tener cuidado porque va a provocar este tipo de rotación del molar ligera, pero me produce más intrusión. Entonces, el horizontal y el corto son los que más intruyen. El que está hacia abajo es el que menos intruye. Entonces me fijo, a ver, mi molar tiene un poco de inclinación porque se perdió el premolar o por la razón que quiera, está inclinado. Entonces me conviene el movimiento contrario, pues mejor escojo este. Ahora, quiero que haya mucha intrusión y algo de instalamiento. Mejor este. Es el horizontal mediano. Mediano y horizontal. Este está perfecto. Va a intruir y va a instalar. El primero del corto y alto que tiene Los las cortos flechitas. son los que más distalan. Ahí tiene para distalar, intruir Todos y distalan. rotar, ¿no? Todos distalan, todos distalan. No son cortos. La tracción es hacia atrás. Pero hace rotación también. Todos intruyen. Por eso está la flecha hacia arriba, porque la tracción está hacia arriba. Pero algunos producen rotación y otros no producen rotación. ¿De qué depende? De que pase por la turca. Eso depende. Entonces, repito, yo veo a mi molar, la analizo en la radiografía, la veo, la boca tiene inclinación, pues me conviene que un tipo de arco de esto porque le va a quitar la inclinación mesial. No tiene inclinación, pues me conviene este esquema, que es el horizontal medio, que es el que va a intruir y instalar sin que se giren las raíces. Otra regla en ortodoncia. Los pacientes que pueden usar arco oral, todos son tónicos o meso. Jamás un paciente braquifacial va a usar arco oral. Jamás. Los arcos estrabales deben usarlo los pacientes tónicos y mesofaciales. ¿Cómo arreglo entonces
problemas con los braquis, con aparatos no funcionales, con péndulos, con otro tipo de patología. Pero no con arco estoral. Este tipo de tracción le conviene al dórico y al necio. Pero estoy moviendo el molar, no estoy haciendo ortopedia, estoy moviendo al molar, estoy haciendo ortodoncia. Si lo que yo necesito hacer es ortopedia, necesito llegar al arco final, al 17,25, amarrarlo atrás y aplicarle una fuerza alta. Pero ya no me sirve este esquema. La fuerza alta sirve para detener el maxilar, no para mover a la molar, para detener todo el maxilar. Y ese motivo, por supuesto que es efectivo, vean. Así como más trompuda la quiero. Clase 2, overjet ventral, paciente en crecimiento, 13 años, 2 meses. Ahí se ve la relación molar, la protrusión vaginal, eso es Steiner. El overjet por la protrusión maxilar, combinada con una ligerísima retracción mandibular, y aquí está lo que se hizo. Vean. En el arco maxilar no existieron los arcos de Nitti, estamos hablando de un caso de los años 70, principios de los 80. Bueno, alinearon 2 meses con el Crisplex, lo que sería ahora nuestro retinol. Juntaron los 4, a ver, tiene técnica 4x2, no tiene molares definitivos, no tiene premolares. Juntaron los 4 dientes en un mes y se brincaron al 17x25, que lo usó 17 meses. Tiempo de tratamiento 20 meses. Abajo no le pusieron nada durante 10 meses. Alinearon en un mes, cerraron los espacios de los 4 dientes en 2 meses y le pusieron arco final por 7 meses. Y entonces, ¿dónde está el éxito del tratamiento? Usó arco estoral año y medio. Año y medio. ¿Dónde está la confusión? No fijoextracciones, aquí están los premolares. Lo pone de ejemplo de paciente cooperador, de paciente que quiere modificar su estética. Era muy distinta su boca y su trompa. $14 años, 10 meses. A los 30 años, la misma paciente. 15 años después. Clase 1. Siempre clase 1 será. Si llega relación molar de clase 1 a relación canina, buen overjet y buen overbite, siempre va a haber estos buenos resultados. Toda la modificación esquelética y facial que hubo. Molar, ¿qué va a pasar aquí? Le voy a quitar hasta la sobremordida. ¿Sí? Esta tracción le convendría a pacientes con el techo inferior de la cara reducido, ligeramente braquis, en crecimiento, ¿sí? Para distalar el molar y extruirlo. Y lo mismo, ¿no? Entonces me fijo, quiero mucho movimiento distal, me fijo, ya sabemos que los vasos cortos son los que ofrecen más movimiento distal, etcétera, etcétera. En todos se produce rotación, menos en este, en lo que está hacia arriba, perdón, hacia alto y hacia abajo. ¿Por qué? Porque vean dónde pasa la tracción, exactamente en la fulcración. Si la tracción pasa en la fulcración, no produce rotaciones. Entonces le podría convenir un arco medio y hacia abajo, tracción cervical, subido 20 grados, y ese me va a distalar el molar sin producir rotación.
Este sería el ideal para instalar un molar inferior y a la vez provocar una ligera lesión que me quite la sobrevoltura vertical. La biblioteca Estados Unidos. ¿Cómo puedo calcularla? Puedo palpar el molar y le pongo un puntito en el molar para checar bien dónde va a pasar la aplicación. Y si no hago eso, ¿no? Está muy fácil. Tracción alta, tracción baja, lo que puede, las rotaciones que puede provocar. Lo importante es, al lograr clase 1 molar, es que el premolar quede sentadito en la prominencia marginal del molar inferior. Así tengo superclase 1, independientemente de que le pego o no a esto. Si este premolar está sentadito sobre la prominencia marginal del molar, tengo superclase 1. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos los demás van a caer en superclase 1. El arco toral se ajustará y se usará una vez cementadas las bandas para lograr así el movimiento molar deseado. En el caso de la distalización se recomienda fuerzas ortodónticas de 300 a 400 gramos de cada lado, siempre será adecuado sobre tratar dicho movimiento para contrarrestar la recidiva. En el caso de intrusión, las fuerzas serán mucho más bajas, de 75 a 100 gramos por molar para evitar la estrangulación del paquete vascular del hueso. Para la extrusión dental serán suficientes fuerzas de 50 a 200 gramos dependiendo del diente o grupo de dientes a tratar. Para la ortopedia maxilar, en los casos de protracción existen dos tratamientos. Aparatos removibles, Salañán, ¿qué si no placa de Salañán? Pero no, eso vamos a hacer el próximo mes. ¿No quedó este video para ahora? Quedó para este, ¿no? Placa de Salañán o Terucher, los cuales usarán con una fuerza inicial de 350 gramos, la cual se incrementará progresivamente en un par de meses para alcanzar los parámetros ideales. La otra forma de hacer ortopedia es, se colocan brackets, después de llegar al arco final, se ajusta el arco esternal, porque se ajusta desde un principio y ya se le puede ir aumentando la fuerza para que, como decía yo, se hace una unidad de molar a molar y pueda yo empezar a instalar el molar. Es como el caso de la chica que acabamos de ver. O sea, puedo usar aparatos removibles o puedo usar brackets y combinado con arco solar. Tiempo de uso. Para la ortodoncia de los molares y ortopedia maxilar, el tiempo de uso es de 12 a 16 horas diarias. Uso nocturno y adicionalmente unas horas al día, dependiendo de la tipología y del tipo de movimiento deseado. Los pacientes tónicos necesitan menos fuerza y menos tiempo de uso. Los pacientes ligeramente más braquisonesos van a usar el arco más tiempo. Las investigaciones han demostrado que los seres humanos crecen más cuando el clima es cálido, en primavera y verano, y además los niños crecen más durante los periodos en que están sentados o dormidos, razón por la cual el clínico deberá motivar al paciente para que use su arco oral de noche. Pregunta de examen. Las fuerzas ortodónticas son ligeras y continuas. Las fuerzas ortopédicas son pesadas y discontinuas. ¿Puedo usar brackets y tener arco solar? Claro, me está controlando el molar. Y si ya llegué al arco final, me puede estar instalando a todo el maxilar. Lo único que necesito es crecimiento. Para pacientes que tienen sonrisa gingival, necesito modificar. Este no es un casquete normal, este casquete está modificado. Los casquetes occipitales nada más tienen estas dos ramas y esta tiene inclinación. Y este se modificó para pasar la fuerza más adelante y que sirva precisamente para traccionar. Repito, miren, los maxilares tienen un centro de rotación
la mayoría de los autores coinciden en que ese centro de rotación está entre los premolares o molares infantiles. Si yo aplico una fuerza por delante de este centro de rotación, se va a producir este movimiento. Si la fuerza es por atrás, se va a producir este movimiento. Y si la fuerza pasa por aquí, el movimiento no va a producir inclinación del maxilar. En este caso de sonrisas gingivales, necesito la fuerza aquí para controlar porque el maxilar generalmente está inclinado, por eso es sonrisa gingival. Necesito quitarle esa inclinación y por eso la fuerza pasa por delante del centro de rotación del molar. De tal manera que me pueda contrarrestar eso y producir la intrusión de las piezas. Necesito un arco solar corto con una tracción modificada para que produzca ese tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Los morales pueden tener efecto